Este bello municipio se encuentra localizado al este de la capital del estado en la zona media. Sin límites son al norte con Alaquines, al este Tamazopo, al sur Rayón, al oeste Río Verde y a 200 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Con una población de 15.341 habitantes, es la cuarta ciudad más poblada de la zona media. Los primeros pobladores fueron los frailes, que ocuparon el terreno en el primer tercio del siglo XVII. Ellos ocuparon rancherías y haciendas, entre las que destacan la enorme hacienda de Ciénega de San Nicolás, fundada al parecer por Luis de Cárdenas. En estos años se habla de ella como la Ciénega de San Nicolás, y por el apellido de su propietario se llama después Hacienda de Cárdenas. Cabe destacar que durante más de un siglo fue poseída por la familia Cárdenas. Durante todo este tiempo y años después fue en aumento su población, en las cuales había familias de todas castas, pero la mayoría eran pames y pocos hablaban el castellano. No estaban concentrados en una sola localidad, sino en varias rancherías dispersas y uno o dos frailes de la misión de Alaquines los atendía en lo religioso. En el año de 1761, la hacienda de la Ciénega era propiedad de don Manuel Antonio Rojo del Río. Al serle confiscados y rematados sus bienes, estos pasaron a poder de Félix María Calleja del Rey y posteriormente a don Felipe Barragán. A la muerte de este último, dicha propiedad quedó en poder de sus hijas Juana y Luisa Barragán. Al sobrevenir la Guerra de la Independencia de México se registraron diversos hechos de armas en territorio de la hacienda de Cárdenas. Se menciona en diversos combates de las fuerzas realistas al mando de don Cayetano Quintero y don Felipe de la Garza y las guerrillas insurgentes de Desiderio Zárate. En 1881 empezó uno de los proyectos que formarían al municipio como tal y como uno de los más modernos del estado, el ferrocarril. El proyecto incluiría la construcción de la vía férrea San Luis Potosí-Tampico. La obra avanzaba lentamente tanto en el extremo potosino como desde Tampico. Hubo los consiguientes interrupciones, contratos no cumplidos, fondos insuficientes y los líos judiciales. A partir de entonces se transformó totalmente la vida en Cárdenas. Pronto se instalaron los talleres de la División Cárdenas, creció la población, se fundó el barrio El Rasconcito y la colonia americana. Se activó notablemente el comercio con la afluencia de muchas familias que llegaron procedentes de Alaquines, Rayón, Lagunillas y de otros lugares aún más distantes. Fue una época eufórica que desborda jubilosa en todos los ámbitos de la región. Esta situación duró hasta 1910. Para principios del año de 1911 se puso en Cárdenas de los primeros brotes revolucionarios encabezados por Higinio Olivo, nativo de La Labor, y Juan Torres Pérez, levantando en armas en el Corito. Las fuerzas de Pedro Montoya y los hermanos Juan y Victoriano entraron en Cárdenas en 1911. En 1912, los hermanos Cedillo Magdaleno Saturnino iniciaron una serie de tropelías en abierta rebelión contra el presidente Francisco I. Madero. En 1914, los cedillistas estaban posicionados en Cárdenas. Allí habían establecido su cuartel general y cometieron atropellos de toda especie, se apoderaron de la estación y de los trenes de carga y de pasajeros. La batalla más importante registrada en Cárdenas durante la Revolución Mexicana se desarrolló el 27 de mayo de 1917. La plaza estuvo definida por la guarnición al mando del coronel Fidel Garza y los capitanes primeros Ramón Hernández y Margarito Negrete, cuando fue violentamente atacado por fuerzas sedillistas.
El combate se extendió por toda la población, los atacantes tomaron las instalaciones del ferrocarril, quemaron el tanque de chapapote y la báscula e intentaron quemar la estación. Se localizan formaciones montañosas como la Sierra de Santa Gertrudis, Sierra Paredes, Cerro de la Chichona, pertenecientes a la Sierra Madre Oriental. El azafrán, Katana y el Grande. El picacho es el símbolo de Cárdenas. Se eleva un poco más de 1300 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí se puede apreciar en su gran mayoría la ciudad, además del crucero de Rayón y la carretera Río Verde-Ciudad Valles. Hidrografía. El más importante es el río Canoas, siguiéndole el río de la colonia agrícola. Se destacan arroyos intermitentes cuando los escurrimientos de las precipitaciones son significativos. Algunos de los arroyos son el Pantano, Cárdenas, el Chivato, la Megua, la Zorra, el Abanico y los Charcos. Fiestas, danzas y tradiciones. Entre los meses de marzo y abril, las celebraciones religiosas propias de la Semana Santa han adquirido mucho arraigo en la población, siendo lo más destacado la representación del Vía Crucis y la crucifixión de Cristo. Y en los últimos años, la procesión del silencio, eventos en los cuales participa un número significativo de la ciudadanía, los cuales son feligreses de la Iglesia Católica. Otra de las principales tradiciones es la Feria Regional Cardenense, que se efectúa año tras año en el mes de mayo. Por otra parte, las fiestas populares se presentan el 9 de septiembre, celebrándose la festividad en honor de San Nicolás Tolentino, patrono del lugar, por lo que llega una peregrinación con gente del lugar que se residen en otros estados de la República. El 29 de noviembre se celebran las fiestas ejidales, tradición con gran arraigo para los campesinos del ejido de Cárdenas. Artesanías. En el municipio existen diferentes oficios en los que se elaboran elementos que pudieran considerarse como artesanías. Hay excelentes carpinteros que elaboran diversidad de muebles e implementos decorativos para la vivienda y locales comerciales. Se trabajan elaborados tejidos con palma para crear canastas, aventadores, sombreros y petates. Se realizan hermosos tejidos de gancho, bordados y deshilados. Los talabarderos elaboran una gran variedad de objetos de cuero y baqueta, desde cinturones y guaraches hasta sillas de montar. También se trabaja en la jarcería, elaborando reatas, mecates y tendederos de ixtle. Música. Cárdenas es cuna de grandes músicos y compositores como el reconocido Fernando Z. Maldonado, quien compuso la ya conocida canción dedicada al municipio, mismo que se titula Vamos a Cárdenas, entre otras que se escuchan a nivel internacional como su más grande éxito, Volver, Volver. En cuanto a la música popular, predomina el género norteño debido a la influencia de nuestros paisanos en los Estados Unidos, aunque existe una gran diversidad de preferencia musical entre la población, encontrándose agrupaciones musicales de muchos géneros, como mariachi, tropical, norteño y rockero. Gastronomía. Existe variedad de platillos, dentro de los cuales los más representativos son tunitas, pemoles, gorditas de horno, pacholes, gorditas de maíz enchiladas, tamales en hoja de maíz y enchiladas con carne de pollo. Dulces como dulce de camote, calabaza, biznaga, chancaquilla de semilla de calabaza y cacahuate. Bebidas, atole de maíz, de teja y aguamiel. Dentro de la flora podemos encontrar las siguientes especies: gobernadora, mezquite, huizache, hojacén, xocontle, uña de gato, nopal, chamizo y zacates. Por otra parte, la fauna se caracteriza por las especies denominadas como tlacuache, conejo, liebre, tejón, coyote, armadillo, algunas especies de aves y culebras.